En este video vamos a aprender el manejo básico de Qtplot. La ventana que vemos en pantalla nos muestra el aspecto que trae Qtplot recién instalado. Para empezar a trabajar necesitamos una serie de datos que hayamos tomado en algún experimento. Yo voy a utilizar esta serie de mediciones que tengo preparada en una planilla de cálculo. Como vemos, tengo 4 columnas: el tiempo, que será mi variable independiente, la posición, que será mi variable dependiente, y las incertezas correspondientes a esas dos mediciones. Voy a seleccionar la tabla incluyendo los nombres de las columnas, la voy a copiar y la voy a pegar en Qtplot. Qtplot me pregunta cómo debería interpretar la primera línea de lo que tengo en el portapapeles. Le voy a decir que son los nombres de las columnas y entonces ya tengo mi tabla. Para tener los datos bien ordenados, le voy a decir que la primera columna es el eje X, ya está configurada. La segunda es el error de X, y derecho, ZAS, X error. La tercera es la columna Y, ya está configurada. Y la última columna es el error de Y, ZAS y error. Muy bien, ahora voy a graficar estas mediciones. Me tengo que parar en el eje Y, porque si no Qtplot me da error. Selecciono el eje Y y ahora voy al menú Gráfica. Y tengo varias opciones. Como son mediciones discretas, voy a elegir dispersión. Esto me va a dar puntos separados y no los va a unir con una poligonal. Eso es importante. Si tenemos el programa en inglés va a ser scatter. Bueno, ya tengo los puntos graficados. Podemos ver que son mediciones que prácticamente se podrían representar con una recta. No están perfectamente alineados por ser mediciones justamente. Y lo que tengo que hacer ahora es añadir las barras de error. Para ello vamos al menú Gráfica, Añadir barras de error. Seleccionamos de una columna existente en nuestra tabla 1, porque podría tener más tablas, la columna correspondiente a las barras de error de X. Y le digo que son las barras de error de X. Le doy a añadir. Selecciono la última columna, las barras de error de eje Y, la posición. Le digo que son las barras de error del eje Y. Añadir. Y cerramos. Y ya están las barras de error ubicadas en el gráfico. Veo que no quedan muy lindas. En particular, veo que las barras de error de X son más chicas que el punto. Lo que puedo hacer es cambiar el tipo de gráfica. Con doble clic en los puntos puedo elegir, por ejemplo, que en vez de ser elipses sean triángulos, rectángulos, rombos o una cruz. A mí me gusta la cruz, así que elijo eso. Es importante saber que cuando exporte la gráfica va a quedar con un formato más lindo. Que lo que me muestra Qtplot no siempre es lo que voy a ver. En general la vista final es mejor que lo que me muestra en pantalla. Y bueno, ya estoy listo para hacerle a estos puntos un ajuste lineal. Es importante que las barras de error estén colocadas antes de este paso. Si no, el ajuste que haga no las va a tener en cuenta. El ajuste que haremos se llama método de mínimos cuadrados porque consiste en hallar una recta tal que la suma de los cuadrados de las distancias de cada punto a dicha recta sea la mínima posible. Vamos al menú Análisis y de ahí elegimos Ajuste lineal. Si tenemos el programa en inglés, será Fit Linear. Recordemos que bajo ningún concepto deberíamos forzar a nuestra recta a que pase por el origen de coordenadas. Primero porque el origen de coordenadas no es un punto experimental, el 0, 0,
Segundo, porque usualmente las ordenadas al origen tienen interpretación física. En nuestro caso, la posición inicial de la partícula cuyo movimiento estamos representando. Hay veces que un modelo lineal no aplica en las cercanías del origen de coordenadas. Por ejemplo, si yo tengo un resorte todo comprimido, puede ser que no se comporte linealmente apenas lo empezamos a estirar. Por eso forzar a una recta a pasar por el origen en general es un error. Elegimos el ajuste lineal y bien, ya tenemos nuestra recta y además veo que me salió este cuadro, hoja de resultados o results log. Por las dudas, si no me aparece porque estuve jugando con el programa antes, voy a ver y puedo elegir registro de resultados y me va a aparecer. Bueno, ¿qué me dice la hoja de resultados? Me dice que hizo una regresión lineal del conjunto de datos usando la función a por x más b. Es decir, a es la pendiente y b la ordenada al origen. Sigo leyendo hacia abajo y me encuentro con que la pendiente a slope es 7,55 por 10 a la 0, es decir, 7,55, más menos, esta sería la incerteza de la aproximación, 1,89 por 10 a la menos 1, es decir, 0,2 sería nuestro error. O sea, nuestra pendiente sería 7,5 más menos 0,2. Por otro lado, la pendiente es A, pero B es la ordenada al origen. En nuestro caso, la ordenada al origen me dio menos 1,3 por 10 a la 1, o sea, menos 13, más menos 2,9 por 10 a la 0, o sea, más menos 3. Entonces, nuestra ordenada al origen, que en este caso sería la posición inicial de la partícula, sería menos 13 más menos 3 metros. Un dato interesante que nos arroja la hoja de resultados es el coeficiente de correlación, R al cuadrado. En este caso es 0,997. Y entonces hay que decir que un coeficiente de correlación muy cercano a 1 como este, quiere decir que el ajuste lineal es muy bueno. Es decir, que las dos magnitudes que estoy representando están muy bien correlacionadas por esa recta. Mientras más cercano R cuadrado a 1, mejor será la correlación. Pero ojo, eso no quiere decir que hayamos hecho bien nuestro trabajo, porque correlación no implica causalidad. Voy a ubicar por comodidad la hoja de resultados acá al costado. También puedo agregar un explorador de proyectos que me va a servir si yo tengo muchas tablas y muchas gráficas en un mismo proyecto. Y ya tengo la gráfica, las barras de error y el ajuste lineal. Antes de terminar, nos queda embellecer esta gráfica y dejarla presentable. Una gráfica así como está no está presentable. Así que le vamos a agregar un título. Por ejemplo, posición en función del tiempo. Y le vamos a poner la fecha de hoy. 16 de abril del 2017. Por ejemplo. Voy a sacar esta leyenda porque en este caso no es necesaria. La selecciono, aprieto suprimir. Vamos a ponerle las etiquetas correctas a los ejes. Puedo configurarla para que se pongan en forma automática, pero a mí me gusta escribirla yo. Entonces pongo tiempo, su unidad, segundos. Acá sería posición X, su unidad metros. Fíjense que acá tengo una barra de herramientas donde puedo elegir que la letra sea inclinada, sea negrita, subrayado
Puedo poner subíndices y superíndices, o sea, potencias. Por ejemplo, yo quiero poner periodo al cuadrado. Puedo poner letras griegas. ¿Sí? Hago clic ahí, me sale un menú con letras griegas. Elijo la que yo quiero. Y se inserta ahí. En este caso no quiero. Y listo. Hago clic afuera. Si lo quiero corregir de vuelta, doble clic. Y con eso ya edité las etiquetas de los ejes. Voy a eliminar el eje que está a la derecha y el eje que está acá arriba, que en este caso no me sirven. Todo esto que estoy sacando es útil cuando yo grafico más de una cosa. Por ejemplo, si graficara la posición y la velocidad, las quisiera comparar, ¿sí? Cuando ocurren en el mismo instante de tiempo. Entonces ahí me serviría tener otro eje acá al costado. O tener una leyenda con lo que significan los distintos colores. En este caso no me sirve, así que hago doble clic en el eje. En este cuadro de diálogo elijo la pestaña eje y en el eje de la derecha marco no mostrar y en el eje superior también marco no mostrar. Podría configurar otras cosas, por ejemplo podría hacer que esté el eje pero que no tenga marcas, ¿sí? Muestro y le saco las marcas. Puedo poner ninguno. Bueno, en este caso yo lo voy a dejar así porque me gusta cómo queda. Le doy OK y ya está. Me deshice de esos ejes. Y con eso ya tengo una gráfica más o menos decente para presentar. Ya estoy listo para exportar este gráfico. No le voy a hacer un screenshot, es decir, no le voy a hacer una captura de pantalla porque va a quedar horrible. Para eso voy a hacer uso del menú archivo, exportar gráfica actual. Hay que tener en cuenta que yo puedo cambiar el tamaño del gráfico, ¿sí? Esto lo puedo mover, y entonces la proporción en la que quede va a ser la proporción en la cual sea exportado. Puedo cambiar el tamaño de estos ejes también, algo que no hice. Podría cambiar las marcas haciendo doble clic y trabajando en este menú. Podría hacer eso. Archivo, exportar gráfica actual. Y acá voy a elegir, yo lo voy a guardar en la carpeta Qtplot ahora para tenerlo cómodo. Le voy a poner el nombre que yo quiera, posición, tiempo. Y acá voy a elegir el formato en el que lo quiero guardar. Los formatos más recomendables son PNG o PDF. PNG es un formato de imagen que se pixela y PDF es un formato contenedor en donde guarda información sobre las rectas, sobre los números, sobre el texto. Entonces, me conviene elegir PDF porque yo lo puedo redimensionar sin perder toda esa información que tengo. Queda muy bien y además los procesadores de texto modernos lo aceptan como formato de imagen. En cambio PNG, al ser una imagen de píxeles, cuando la redimensione puedo perder información. De todos modos, PNG es el mejor actualmente de esos formatos que uno podría elegir. Yo voy a elegir el PDF, lo voy a guardar. Ahora voy a la carpeta donde lo guardé, ya lo encuentro acá, lo puedo ver. Podemos ver que la gráfica que quedó tiene una calidad mucho mejor que la que me muestran Qtplot en pantalla, ¿sí? Si se fijan, las barras de error no están muy centradas. En cambio, cuando lo exporta, queda bastante más claro el gráfico. Podría embellecerlo de otras maneras, podría elegir cambiarle el color a la recta, podría elegir cambiar los puntos. Pero con esto ya tengo el manejo básico. Antes de cerrar Qtplot, me conviene guardar el proyecto. Entonces voy a archivo, guardar proyecto como. Estoy en la carpeta de Qtplot. Entonces lo guardo como posición, tiempo.
El formato en el que se guarde va a ser QTI. Y entonces cuando lo guarde, si mañana lo quiero corregir, lo quiero mejorar algo, lo quiero cambiar, puedo abrir el proyecto y no tengo que hacer la gráfica toda de vuelta. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y pueden dejarme en los comentarios cualquier pregunta referida al uso de este programa. Chau chau.